Hola, bienvenidos a todos a las clases de la segunda fase de las Olimpiadas Venezolanas de Astronomía. Mi nombre es María Los Ángeles Torres. Y mi nombre es Cristian Marrone y en esta ocasión vamos a hablar sobre la Tierra y sus movimientos. Para entender los movimientos de nuestro mundo, primero debemos remontarnos a su nacimiento. La Tierra no siempre fue el hogar azul que hoy vemos. Es el resultado de miles de millones de años de evolución cósmica, por lo cual debemos hablar de su formación y de la hipótesis nebular, es decir, la hipótesis que la sustenta. La Tierra se formó hace aproximadamente 4.540 millones de años. La explicación científica más aceptada para este fenómeno es la hipótesis nebular. Esta teoría sostiene que el sistema solar surgió a partir de una gigante nube de gas y polvo, la nebulosa solar, situado en un brazo de la Vía Láctea. Esta nube estaba compuesta principalmente por hidrógeno y helio, con pequeñas trazas de elementos más pesados. Lo primero que ocurrió fue el nacimiento del Sol. El proceso comenzó con un colapso gravitacional, posiblemente desencadenado por la onda de choque de una supernova cercana. Este evento hizo que la nebulosa se contrajera y girara. Se formó el protosol. La mayor parte de la masa se concentró en el centro, aumentando drásticamente la presión y la temperatura en él. Cuando el núcleo alcanzó los 15 millones de kelvins, comenzaron los procesos de fusión nuclear, donde se convierte el hidrógeno en helio. Esta liberación de energía generó una presión hacia afuera, que detuvo el colapso, logrando un equilibrio hidrostático. En este instante nació nuestra estrella. Posteriormente ocurrió la formación de nuestro sistema solar. La formación de nuestro sistema solar comenzó en un disco protoplanetario, el cual es una nube de gas y polvo que estaba girando alrededor de un sol joven o protoestrella. El ingrediente principal de esta receta cósmica fue la acreción, que no es más que el proceso por el cual la materia se acumuló para formar cuerpos cada vez más grandes. En esa acreción primaria ocurrió el nacimiento de los planetesimales. Todo comenzó a escala microscópica. En el disco, pequeñas motas de polvo y hielo chocaban suavemente, gracias a fuerzas electrostáticas, estas mismas fuerzas que hacen que un globo se pegue a tu ropa. Estas partículas comenzaron a pegarse y con el tiempo pasaron de ser pequeños granos a rocas de tamaño de 1 kilómetro. En este punto, la gravedad tomó el control convirtiéndolas en planetesimales, los ladrillos que hoy fundamentan los planetas. Seguidamente ocurrió el crecimiento desbocado. Una vez que algunos planetesimales ganaron suficiente masa, su gravedad se volvió una aspiradora gigante. En esta etapa, llamada acreción desbocada, los cuerpos más grandes devoraron rápidamente a los pequeños, creciendo de forma exponencial hasta convertirse en protoplanetas. Después de la formación de los protoplanetas, estos fueron divididos por la línea de hielo, que fue básicamente la gran división de nuestro sistema solar. El destino de los planetas dependió de su distancia al Sol. El límite crítico fue la primera línea de hielo, ubicada a unas 5 unidades astronómicas. En la zona interior, cerca del Sol, hacía demasiado calor para el hielo. Solo los materiales refractarios como rocas y metales con alto punto de fusión pudieron mantenerse sólidos, lo que creó planetas terrestres. Por eso, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son mundos pequeños, densos y rocosos. Por su parte, en la zona exterior, más allá de la línea de hielo, el agua y otros compuestos se congelaron. Al haber mucho más material disponible, es decir, más roca y más hielo, los núcleos crecieron hasta ser enormes. Su gravedad fue tan potente que atraparon grandes cantidades de gas y helio, creando gigantes como Júpiter y Saturno, denominados gigantes gaseosos, y de hielo en el caso de Urano y Neptuno. Aquí vemos una representación de los 4 planetas. Los que vemos en la primera parte son los 4 terrestres y posteriormente vemos aquellos que la línea de hielo los dejó bastante congelados y grandes. Hablando de la composición interna de nuestro planeta, que es el objetivo de esta clase, tras su formación inicial mediante el proceso de acreción colisional, la Tierra experimentó una fase de calentamiento intenso, debido a la energía liberada por los impactos constantes de planetesimales y de la desintegración de isótopos radioactivos en su interior. Este aumento de temperatura fue suficiente para hundir gran parte del material planetario, permitiendo un proceso crítico conocido como diferenciación
gravitacional. Esto es lo que hizo que la Tierra tuviera capas. En este estado fluido, los elementos más densos, principalmente el hierro y el níquel, se hundieron hacia el centro para formar el núcleo, mientras que los materiales más ligeros ascendieron hacia la superficie para construir el manto y la corteza primitiva. De este modo, la densidad se convirtió en el factor determinante de la estructura interna de nuestro planeta. En el núcleo interno de hierro fundido se genera un movimiento convectivo perpetuo, impulsado por las diferencias de temperatura y densidad. Este fenómeno es esencial para la vida, ya que actúa como geodínamo, que genera el campo magnético terrestre. Este escudo invisible es nuestra principal defensa contra las partículas cargadas de alta energía provenientes del viento solar, evitando que la atmósfera sea erosionada y que la radiación dañe los sistemas biológicos de la superficie. Con respecto a la dinámica de los movimientos planetarios, específicamente la rotación y la traslación, la Tierra nunca está quieta. Realiza dos movimientos fundamentales que definen nuestra existencia. Mientras la rotación sobre su propio eje genera el ciclo del día y la noche, la traslación alrededor del Sol marca el ritmo de las estaciones y el peso de los años. Para estudiar estos dos movimientos, comencemos con detallar cómo es el movimiento de rotación. La rotación se define como el giro de la Tierra sobre su propio eje imaginario. Este movimiento establece dos medidas temporales distintas: el día solar de 24 horas y el día sidérico, que es el tiempo exacto que tarda el planeta en completar un giro de 360 grados respecto a las estrellas distantes. Y esto tarda aproximadamente 23 horas, 56 minutos y 4,1 segundos. La rotación de la Tierra no es solo un movimiento cinético, sino un fenómeno físico complejo que genera muchas fuerzas medibles, y estas alteran la morfología del planeta. Al ser un sistema de referencia no inercial, la rotación impone condiciones específicas sobre la materia en movimiento y la distribución de la masa terrestre, manifestándose a través de los siguientes puntos claves. Número 1, la velocidad angular y tangencial. Mientras que la velocidad angular omega es constante para todos los puntos del planeta, la velocidad lineal tangencial varía en función de la latitud, alcanzando su máximo en la línea del ecuador. Por su parte, la fuerza centrífuga es la fuerza que presenta su mayor intensidad en el ecuador y es nula en los polos, lo que provoca que la Tierra no sea una esfera perfecta, sino un esferoide oblato con un abultamiento ecuatorial de aproximadamente 43 kilómetros respecto a los polos. Por último, el efecto Coriolis se define como una consecuencia directa de la inercia de los cuerpos, observados desde un sistema de rotación. Este efecto causa que los objetos en movimiento parezcan desviarse a la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Por su parte, la traslación es el desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol, gobernado por las leyes de Kepler y la ley de gravitación universal. El planeta describe una trayectoria elíptica de baja excentricidad. Eso quiere decir que es casi circular, completando una vuelta en un año trópico de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Este excedente se suma y cada 4 años se agrega un día al calendario, en el mes de febrero, dando como resultado los años bisiestos. El movimiento de traslación tiene características y consecuencias. La número 1 es la velocidad variable. Siguiendo las leyes de Kepler, la velocidad de traslación no es constante. El planeta se mueve más rápido cuando está cerca del Sol, perihelio, cerca del 4 de enero, y más lento cuando está lejos, que es el afelio, cerca del 4 de julio. También la traslación tiene una consecuencia directa y es el origen de las estaciones. La traslación combina con la inclinación del eje terrestre, que es de 23,44 grados, la responsabilidad de las estaciones del año y de las variaciones de los periodos de luz y oscuridad en los polos. Además de la rotación y la traslación, la Tierra presenta otros movimientos. El eje de la Tierra, que es la línea imaginaria que conecta los polos, también experimenta movimientos complejos, que se explican por las interacciones gravitacionales y la dinámica de cuerpos rígidos. Uno es la precesión del eje y el otro el bamboleo del mismo. Ahora, hablando sobre la precesión, este es un movimiento lento y cónico del eje de rotación de la Tierra, similar al bamboleo del trompo que está a punto de detenerse. El Sol y la Luna
ejercen fuerzas gravitacionales sobre la Tierra. Debido al abultamiento ecuatorial, la fuerza gravitatoria del Sol y la Luna intenta tirar de este abultamiento para alinearlo con el plano de la órbita terrestre, que es la eclíptica. Esta fuerza desequilibrada genera un torque. Este torque hace que el eje de rotación describa un círculo completo en la esfera celeste, con un periodo de 25.800 años, que es el gran año platónico. Y esta hace que cambie la dirección en la que apunta este eje terrestre. Actualmente apunta muy cerca de Polaris, que es la actual estrella polar, pero en unos 13.000 años, debido a la precesión, la estrella polar será Vega. Este cambio es tan lento que no afecta en absoluto la vida diaria. Sin embargo, sí tiene consecuencias astronómicas importantísimas. El punto en el cielo donde el plano ecuatorial se cruza con el plano orbital, que es el punto vernal o el equinoccio de primavera, se desplaza anualmente, y de ahí el nombre de precesión de los equinoccios. Este movimiento es crucial para la medida del tiempo y la definición de calendarios astronómicos. Pero la precesión no es un movimiento perfectamente suave. Superpuesto al gran cono de la precesión, existe un pequeño cabeceo, como el que vemos en la imagen, llamado nutación, la cual se debe a la variación periódica del torque gravitacional ejercido tanto por la Luna como el Sol, ya que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra y el plano de esa órbita cambia constantemente. La nutación tiene un ciclo principal de 18,6 años, coincidiendo con el ciclo nodal de la órbita lunar, que es el tiempo que tarda el nodo ascendente de la órbita lunar en dar un giro completo. Su desviación angular es muy pequeña, de solo unos 9 segundos de arco. Es un fenómeno de la astrofísica muy sutil, pero esencial para el posicionamiento de los astros y la navegación de alta precisión. Ahora, el bamboleo de Chandler es un pequeño movimiento irregular del polo geográfico, el cual es el punto donde el eje de rotación intersecta la superficie, con respecto al polo de inercia, el cual es el punto alrededor del cual el planeta es más estable inercialmente. Este es un fenómeno geofísico que no tiene origen gravitacional externo, sino que está relacionado con la redistribución de masa dentro del planeta. Las causas exactas de este bamboleo son objetos de estudio, pero se cree que están relacionadas con el movimiento del agua oceánica, la convección del manto e incluso los cambios en la atmósfera. Este tarda aproximadamente 433 días, que son 1,2 años, en completar un ciclo. Su amplitud es extremadamente pequeña, moviendo los polos geográficos solamente unos 3 a 15 metros en la superficie terrestre, tal como se ilustra en la figura. Aunque diminuto, es una prueba de que la Tierra no es perfectamente rígida, sino elástica y dinámica. Ahora, en cuanto a las estaciones, son variaciones periódicas a anuales en el clima y en la duración de la luz diurna que incide en la superficie de la Tierra durante su movimiento de traslación alrededor del Sol, como lo dijimos anteriormente. La causa fundamental es la orientación espacial del eje de rotación de Tierra. Como ya se dijo, el eje presenta una inclinación aproximadamente de 23,44 grados respecto al plano de su órbita, que es el plano de la eclíptica. Además, para lapsos de tiempo de un año mantiene su dirección en el espacio, que apunta a la estrella Polaris, como dije anteriormente, con respecto a las estrellas distantes. Entonces, el ciclo de las estaciones se define por 4 puntos principales en la órbita, donde la inclinación axial tiene un máximo efecto. Según muestra la siguiente tabla que podemos ver en la diapositiva, se hace una recopilación de sus principales características para el hemisferio norte, donde tenemos el equinoccio de primavera, que se da el 20 de marzo y nos indica el comienzo de la primavera. El solsticio de verano, que se da el 21 de junio y nos indica el comienzo del verano. El equinoccio de otoño, el 23 de septiembre, el comienzo de otoño, y el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre, el comienzo del invierno. Ahora, el efecto de la inclinación axial varía dramáticamente con la latitud, creando zonas climáticas específicas. Estas son la zona tropical, las zonas templadas y las zonas polares. La zona tropical, que es donde nosotros nos encontramos, aquí en Venezuela, el Sol está directamente sobre nuestra cabeza 2 veces al año, que es en el cenit. Las variaciones estacionales de temperatura y duración del día son mínimas. Las estaciones están bien definidas, principalmente por los patrones de lluvia, estación seca y estación húmeda, y no por grandes cambios térmicos. Ahora, las zonas templadas, que es donde la variación estacional es más marcada, tienen 4 estaciones bien definidas, y por último tenemos las zonas polares, donde el Sol está siempre
muy bajo en el horizonte, incluso en verano. Y tenemos el efecto extremo, que es los círculos polares, donde el Sol se presenta mayor cantidad de tiempo o menor cantidad de tiempo. Para finalizar, los retamos a que escriban en los comentarios los 4 movimientos de la Tierra que hemos visto a lo largo de toda la clase. Hasta aquí llegó nuestra clase y espero encontrarnos en la siguiente fase.